Listo. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde, noche en Israel, has querido que nos reunamos en tu nombre. Saber que desde el principio esto está dentro de tus planes nos da una alegría enorme. Saber que es voluntad tuya que estemos unidos y que estemos hablando de tu palabra. Te pedimos gracias para hacer fecundo este rato de compartir. Amén. Amén. Muy bien. Adelante, Marcelo. Marcelo, desmuteate. Ahí está, gracias, sí. Buenas noches. Quiero aclarar que lo que les voy a contar básicamente es una comunicación personal de Yoel Ben-Arié, que me pone muy contento que esté hoy aquí presente, porque siendo él la fuente de inspiración de esto que voy a decirles, por ahí también puede criticar, en el mejor sentido de la palabra, aportar algo a lo que voy a exponer. El título es bastante claro, habla por sí mismo, ¿no? Judas no lo traicionó. Por ahí más contundente hubiera sido plantearlo como pregunta, como, ¿Judas no lo traicionó? Veamos por qué me permito afirmar esto. Resulta que si uno lee los evangelios, ve que no solamente Jesús colabora con las autoridades, sino que también lo hacen todos sus discípulos que, como veremos en la última cena, estaban al tanto de la necesidad de la entrega de Jesús a las autoridades. Y colaboraron los discípulos y Jesús mismo con su entrega. Y a Judas Iscariote le tocó desempeñar un papel, un rol, uno muy importante en esa escena. El problema es que la tradición cristiana interpreta o considera la entrega de Jesús a las autoridades como un acto de traición por parte de un discípulo malvado de Jesucristo, Judas Iscariote, que decidió realizar este acto debido a que era un mal tipo, a sus malos instintos, ya sea por dinero, como lo dice Mateo 26, 14 a 16, o Marcos 14, 10 a 11, o Lucas 22, 3 a 6, o si no, directamente porque Satanás entró en él, como dice Lucas, Evangelio, según San Lucas 22, 3, o Juan 13, 25 a 30. Pero si tenemos en cuenta que antes de la escena de la última cena, Jesús domina a Satán luego de haber superado sus pruebas, como lo narran Mateo 4, 1 a 11 o Lucas 4, 1 a 13. Entonces, lo que pasa no es que Satán se adueña de Judas, sino que Satán se somete
parcialmente a la voluntad de Jesús porque ya ha sido vencido. Y actúa en contra de sus propios intereses, Satán, y provoca la entrega de Jesús entrando en Judas Iscariote por acción directa de Jesús, que maneja esa situación. Permítanme que comparta con ustedes una lectura diferente de la que hace la tradición interpretativa cristiana ahora. Y aclaro que el por qué la tradición cristiana hace esta otra interpretación a la que estamos acostumbrados y que me permito calificar de distorsionada intencionalmente, eso es otro tema. Cómo se origina la enseñanza del desprecio contra los judíos, de la que forma parte esta interpretación, uno de los fundamentos. Eso es otro tema para un estudio de la historia de la enseñanza del desprecio en la cristiandad. ¿Cómo sucedió esa mancha, ese pecado en el origen de la historia de la cristiandad? Pero ese ya es otro tema. Aunque la tradición cristiana habla de una traición a Jesús, en realidad esta palabra no está en el Nuevo Testamento, sino que solamente se habla de entrega. Y hablar de traición es algo muy diferente. A ver, por ejemplo, un padre de un joven adolescente que todavía no es responsable legalmente de sus actos, y el joven comete un delito. El padre dice: hijo, yo no quiero que te mate la policía a tiros en la calle, y además vos cometiste un delito y tenés que enmendarte y pagar tu deuda con la sociedad. Vas a venir conmigo y te llevo a la comisaría, te entregás o te entrego yo. No lo está traicionando, lo está cuidando. Esa entrega es un acto de amor incluso. Entonces, entregar no es sinónimo de traicionar. Traicionar es engañar, es faltar a la verdad para lograr un propósito ruin. Y eso es lo que Judas no hizo, como intentaré mostrar a lo largo de esta exposición. Es verdad que puede ser que hoy en día en alguna Biblia encuentren ustedes la palabra, tal vez en las traducciones a las lenguas vernáculas, puede que en algún lugar hayan editado alguna que hasta diga traición, pero que quede claro que más allá de que las Biblias, no la judía, que siempre el mismo modelo, el modelo masorético que se repite desde hace más de 1000 años, cada letra, cada punto idéntico, copiado como si fuera con fotocopia, pero escrito a mano. Pero en las Biblias de la tradición cristiana hay miles de traducciones, adaptaciones, versiones. Tal vez en alguna de ellas haya aparecido la palabra traición en lugar de entrega. Pero que quede claro que en las versiones más antiguas, en griego, en todas se usa la palabra entrega y no traición. Así que lo que dicen los evangelios no es que Judas traicionó a Jesús, sino que dicen que lo entregó. Y esta diferencia es vital. Veamos, por ejemplo, los relatos de los evangelios acerca de las actitudes de sus discípulos cuando Jesús les dice que uno de ellos lo va a entregar. En el Evangelio según San Mateo se lee: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El énfasis lo pongo yo, ¿no? Y entristecidos en gran manera, Se te apagó el micrófono, Marcelo. Se te apagó ahí está. solito, solito.
Estaba leyendo el Evangelio según San Mateo, que dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La palabra es entregar y el énfasis es mío, ¿no? Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Cada uno, perdón la interrupción en el Evangelio, pero esto quiere decir que todos, también Judas incluido. Pues, hola, Marcelo, estás tocando la barra del teclado sin querer, por eso se te apaga. Ah, está apagado ahora. A tocarla de nuevo para que se... Ahí está. Correcto, muchas gracias. Bueno, no voy a repetir por tercera vez lo que ya leí. Queda claro hasta que le preguntan, ¿soy yo, Señor? Todos, es decir, también Judas lo pregunta. Y entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Esto es Mateo 26. Por su parte, Marcos narra que cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y entonces ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es decir, que en Mateo y Marcos, los 12 se comenzaron a interrogar cada uno de ellos si acaso él sería el que iba a entregar a Jesús. Esta es una actitud extraña de parte de discípulos fieles, ¿no le parece? ¿Acaso Jesús eligió a personas que sin excepción eran capaces de traicionar a su maestro? ¿Acaso los 12 son una banda de delincuentes egoístas que por intereses personales están dispuestos a entregar a su líder y maestro, como lo hizo Judas Iscariote? ¿O acaso los 12, incluyendo a Judas Iscariote, que hasta acá no es diferenciada su conducta de la de los otros, entendían lo que su maestro les decía, que uno de ellos iba a entregarlo, y todos temían ser el elegido para esa tarea y se resistían ser el elegido para esa tarea? Porque Jesús mismo les había dicho, ay de aquel a quien le toque esto. Tal vez, y esto es una pregunta, Joel considera que sí, estaban al tanto de la necesidad del sacrificio redentor de Jesús y debían colaborar en la entrega de su maestro. Lucas, por ejemplo, también informa que iba a ser entregado. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y entonces, quisiera resaltar esta frase, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto.
Esto puede interpretarse como estaban preguntándose, ¿quién de nosotros es el traidor? Esa es una interpretación posible. Pero otra interpretación igualmente factible del mismo versículo es, ¿a quién le va a tocar esa terrible, desgraciada tarea? No se trata aquí de acusaciones entre ellos, en realidad, sino que, como lo dice la versión en griego, es un debate, o sea, una especulación acerca de a quién de ellos le correspondería esta misión. Los discípulos entendieron muy bien que estaban frente a una tarea necesaria y que por supuesto nadie quería realizar. Es por esta razón que en los evangelios nunca se habla de la traición a Jesús como lo hace luego la tradición cristiana, sino de la entrega. El Evangelio de Juan también informa acerca de la entrega de Jesús. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, enfatizo esta frase, sigo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, incluso al diablo, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mano, de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Y sigue, y entonces, como está lavando Simón Pedro, Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y entonces le dijo Pedro: Señor, no solo mis pies, lava las manos, la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, y habló de todos, limpios estáis. Y luego dice: aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Esto quiere decir que Judas Iscariote, en este momento del Evangelio, ya tenía el diablo adentro, según Juan. No obstante, Jesús lava también los pies de Judas Iscariote, y aquí parece haber una contradicción en el plano teológico. Pero es una prueba de que este discípulo también tendrá su parte con él como los demás. Judas Iscariote tendrá su parte porque le lava los pies sabiendo que le entregará. Y a pesar de que en esa oportunidad no está limpio, según Juan 13, 2, Judas en ese momento ya no está limpio. Y sin embargo tendrá su parte con él y Jesús le lava los pies. Vamos a aclarar después por qué se produce esta situación. No solamente Jesús colaboraba con las autoridades que vendrían a detenerlo, sino que también todos sus discípulos, que en la última cena estaban al tanto de la necesidad de esta acción y colaboraron con la entrega de su maestro o la consintieron. Y a Judas le tocó el rol principal y el menos apetecido por todos. Juan 13, 18 dice: mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón, su acó. ¿Sería este uno de los elegidos de Jesús?
Desde ahora, dijo Jesús, os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, Jesús está por enviar a alguien, a uno de los apóstoles. No está hablando de la misión de uno de los apóstoles, está diciendo que Él lo enviará. Es decir, que quien va a cumplir la misión de entregarle a las autoridades es enviado por Él a entregarle a las autoridades. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote. Después del bocado, después de que Judas comió ese pan remojado, ahí el diablo entró en él, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y entonces ya hubo tomado el bocado y luego salió y ya era de noche. Según Juan, entonces, Judas Iscariote ya tenía el diablo adentro. Y no obstante, Jesús lava también los pies de Judas, lo que es una prueba de que este discípulo también tendrá su parte con él. Pero entre ese dos, Juan, el diablo pone en el corazón de Judas Iscariote que lo entregue durante la cena. Satanás entra en Judas, o mejor dicho, es puesto dentro de ese discípulo por Jesús mismo. Resulta entonces que no solamente el sumo sacerdote, Caifás, y algunos miembros del Sanedrín, sino que también Pedro y el mismo Jesús conocían la necesidad de provocar el sacrificio redentor de Jesús y que parte del plan consistía en la entrega de Jesús a las autoridades judías para que lo entreguen a las autoridades romanas. Sino que además toda esta confabulación estaba en el conocimiento, por lo menos, de los 12 discípulos con los que compartió la última cena. Y que esta muy desagradable misión ninguno quería realizarla. Cada uno de los discípulos temía ser él el que iba a entregar a Jesús, pero sabían que esta era una misión imprescindible en el proceso de redención. Ahora bien, si la acción de entrega consistiese en una traición, ¿cómo es que se interrogan para saber si es uno de ellos al que le va a tocar cometer ese acto? ¿Son estos discípulos la clase de personas, en esta clase de personas, se funda la iglesia de los gentiles? Es sobre esta débil y titubeante base sobre la que está fundada la iglesia. ¿Dónde se ha visto discípulos que se cuestionan si acaso uno de ellos es el que va a entregar a su maestro? ¿Por qué entonces debate el tema? Porque se trata de una necesidad imprescindible de hacerlo, debido a la comprensión que ellos tenían acerca del plan divino de redención.
Esa comprensión la tenían porque Jesús habla a las multitudes con parábolas, pero a los discípulos les explicaba el nivel esotérico de las escrituras, como dice Marcos 4, 33 y 34. Entonces podemos deducir que también los discípulos tenían conocimiento del sacrificio redentor de Jesús, al menos conocimiento parcial. Pero se comienzan a preocupar cuando éste debe llevarse a la práctica y se exige la colaboración de por lo menos uno de ellos en una parte crucial de este acto. No obstante, todos los discípulos están requeridos a colaborar y a no intentar salvar a su maestro. Este es otro punto muy importante, ya que si no fuera una exigencia del plan divino para la salvación del mundo, los discípulos estarían normalmente, casi diría, obligados a defender a su maestro, aún a riesgo de sus propias vidas, algo natural para cualquier judío, por lo menos de cualquier época. Pero en las circunstancias de la entrega, del prendimiento de Jesús en el Monte de los Olivos, esto hubiera sido algo factible. No olvidemos que había por lo menos un celote entre sus discípulos, o sea, un combatiente, y dos espadas, según Lucas 22:38, una con Pedro, según Juan 18:10, que es el que le corta la oreja derecha a uno de los enviados por el sumo sacerdote. El Evangelio de Juan aclara que el que le corta la oreja es Pedro, y no es la primera vez que Pedro, a pesar de que conocía el designio divino de la necesidad del sacrificio de Jesús, intenta salvar a su maestro, muy probablemente influenciado todavía por Satanás. Pedro influenciado por Satanás. Por eso, Mateo 16:23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En el acontecimiento del prendimiento de Jesús, no solamente no presta resistencia, sino que impide actos de resistencia por parte de sus discípulos. Que no lo hayan hecho es porque se contuvieron de actuar todos, excepto Pedro, que actúa contra la voluntad de su maestro. Y si actúa contra la voluntad de su maestro, está claro cuál es la voluntad de su maestro. ¿Por qué se acusa entonces a Judas Iscariote cuando es el principal colaborador de su maestro y de los planes divinos de redención? ¿Acaso Judas actuó de acuerdo a su libre albedrío? ¿Con Satanás puesto e impuesto dentro de él? ¿Qué autonomía de decisión podía llegar a tener él en esa circunstancia? Un ejemplo de cómo se complementan las distintas partes del Nuevo Testamento sin contradicciones internas es, con relación a este punto, la epístola a los Romanos, que en 8:32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. O sea que según Romanos, es Dios mismo el que entrega a su Hijo. E igualmente lo hace Judas Iscariote como parte del plan de Dios. En este sentido, la entrega de Jesús es compartida por Dios y por Judas Iscariote.
Existe la entrega en el cielo por parte de Dios y la entrega material en la tierra por parte de Judas Iscariote. La entrega de arriba es el cumplimiento de la profecía del sumo sacerdote Caifás acerca de la necesidad de la muerte de Jesús. En Juan 11:49, rebobinamos en el tiempo, dice: y entonces Caifás, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo Caifás por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Con lo que, por otra parte, desembocamos en cuál es el plan de la salvación, cuál es la función salvífica de Jesús, que, para decirlo en pocas palabras, voy a hacer un spoiler, no vino sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el tema de que Judas Iscariote es, en la tradición cristiana, visto como culpable de traición, y se deja de ver que fue entregado por Dios tanto como fue entregado por Judas Iscariote en la tierra, y que esto es parte del plan de salvación que le fue anunciado al sumo sacerdote en profecía, que Jesús conocía, que les había explicado a sus discípulos, que lo que hizo Judas fue entregarlo, no traicionarlo. ¿Por qué? Habiendo tantos elementos para interpretar la entrega de Jesús como parte del plan salvífico, ¿por qué la tradición cristiana tradicionalmente ha visto en Judas la encarnación del pueblo judío, y la enseñanza del desprecio hacia el pueblo judío se vincula con la enseñanza del desprecio a Judas? ¿Por qué? Por la enseñanza del desprecio que viene de otra fuente y no nace del Evangelio. Pero eso también es tema para otra charla, así como lo es cuál es la función salvífica de Jesús, que no vino sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que entre paréntesis queda entre estas otras dos charlas o grandes temas a conversar en otra ocasión. Bueno, el tema es tal vez difícil, no porque en el texto no esté claro, sino que porque significa desprenderse de un paradigma e interpretar desde una posición que no juzga a priori con desprecio al que por su nombre alude y representa a Israel. Entonces, ese cambio de paradigma es muy profundo y es muy difícil hacerlo intelectualmente porque está anclado emocionalmente. Pero, pese a lo difícil que es, espero haber sido claro y haberles podido ser útil en algo. Como dije, me he inspirado en ideas que Joel me ha comunicado. Y bueno, les agradezco su paciencia en escucharme. Invito a una conversación grupal y preferiría escucharlos, porque el diálogo es escuchar al otro y yo acá estuve hablando demasiado. Así que muchas gracias. Pido la palabra para una aclaración, Ángel. Adelante. Es bueno saber que el estudio de Joel sobre este y otros temas está tomado directamente de la palabra de Dios del griego, traducido desde el griego, porque si no estaríamos en presencia de un montón de traducciones y con algún tipo de variación.
Joel toma directamente del griego al inglés y de ahí él hace sus estudios. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos por este comentario. Yo algo intenté decir en mi exposición en ese sentido, pero es muy oportuno lo que dices y además escuchándote me acordé, me vino a la memoria un comentario que me hizo un amigo, un cura católico, amigo, que cuando estábamos hablando sobre las diferentes tradiciones bíblicas, me explicó que con esto de que las copias no tenían que ser absolutamente fidedignas y que las traducciones ahora son válidas, bueno, a lo largo de los siglos, incluso en las Sagradas Escrituras cristianas, se han ido como ajustando tuerquitas, se han ido produciendo pequeños deslizamientos de vocabulario sin la intención de cambiar el sentido. Y a esto yo agrego que cuando de entrada hay una manipulación desde fuera de la iglesia para introducir la enseñanza del desprecio, eso actúa en el sentido de contribuir a estos ajustecitos. Entonces, contribuye a que alguien alguna vez haya decidido traducir traición en lugar de entrega, por ejemplo. Bueno, ahora sí, me muteo en serio. Aquí está el libro de él, a ver si lo puedo mostrar. Ahí está. Este es el libro del cual usó un Sí, ese libro capítulo. que yo te quiero prestar a Dice, vos. Ajá. Me encantaría tener como yo en la Nueva Alianza. estaban hablando, padre Gordillo. Ay, perdón, que yo no sabía, pensaba que estaba muteado. Muy bien. Si quiere hablar, Acá puede estoy con el hacerlo. amigo Eduardo y bueno, pido la palabra entonces. Estoy Muy con el bien. amigo Eduardo Adelante. de, de una iglesia evangélica de aquí de Santiago y que ya hemos compuesto. Justo estaba viendo que en Mateo 26 aparece 3 veces la palabra griega paradido, paradido o paradeidos en griego, y es una palabra que significa que se ha perdido el control. Cuando uno entrega a alguien, yo entrego a alguien a la policía, al juez, a la justicia o al Sanedrín, yo he perdido el control de la persona a la que estoy entregando. Cuando se lo entrega a Jesús, se pierde el control porque, bueno, va a mano de las autoridades que después van a seguir el proceso legal. Entonces, si control y las palabras griegas que aparecen se traduce por entrega, no por traición, eso significa también, justo, o sea, el último, el exponente, que hay una entrega compartida por paz. Eso es clave y es fundamental. Bueno, y acá, perdone que estábamos moviendo las manos con Eduardo porque es un tema un poco difícil de digerir, porque vos imaginate en las concepciones cristianas en las que él ha sido educado, como evangélico, o yo que ahora me autotitulo un libre pensador, es difícil muchas veces poder digerir porque uno sí lo han educado con la tradición. Pero bueno, en este caso sería una entrega. Cuando se entrega a una persona se pierde el control sobre esa persona porque lo ha entregado a una autoridad, eso sería en el griego, y ya los planes y esa persona está en manos de otro, que está arriba de él, y por lo tanto en esta entrega hay como una entrega compartida en cuanto se va a cumplir también el plan de Dios o por parte de Dios. Eso estamos dialogando acá con Eduardo, no es que nos estamos agarrando de los pelos, sino que bueno, repito, es un poco difícil
compartir el tema porque es muy profundo, es muy profundo. Así que perdón si por ahí no nos dábamos cuenta y movíamos las manos, no es que no estábamos prestando atención, sino que con un rico café de por medio estábamos más que atentos al expositor, a quien felicito, porque conoce los evangelios, va también, o se pretende también ir a la fuente, así que lo felicito. Fuerte abrazo a Marcelo también. Gracias. No sé, ¿vos quieres decir algo? No, agradecer por la exposición, realmente muy instructiva. Por supuesto que hay diferencias en concepciones que se atribuyen a distintos estudios o distintas traducciones que hablan sobre determinados puntos de vista con respecto a si Jesucristo fue entregado, si es que los discípulos sabían o no. Es muy interesante. Puedo disentir, se puede disentir en esto en algunos puntos, pero de todas formas es muy agradecido. Gracias por el aporte. ¿Alguien más? Sí, Néstor, adelante. Yo, Ángel, Sí, sí, te dije que adelante. no, estoy mal, tengo mal internet. Ah, ah, ¿Me no lo puedo escuchan? solucionar. Sí, yo te escucho perfectamente. Ah. Ahí, ¿escuchan ahí? No, lo que yo quería preguntarle Yo a lo escucho Marcelo, perfecto. primero a Marcelo agradecerle la charla esta, que como decía, es muy instructiva, muy ilustrativa. Pero él decía al principio que entregar a una persona a la comisaría o a la justicia es porque cometió un crimen y que la justicia decida si se va a reinsertar o no en la sociedad. ¿Qué crimen cometió Jesús? Para que sea entregado por Judas. Entonces, a ver, diferenciamos entre tradición y entrega. No sé por qué va a ser una entrega si no cometió ningún crimen y no tiene que reinsertarse a la sociedad. Esa es la pregunta que le hago a Marcelo. Está muteado, Marcelo. Muy Ahora buena sí. pregunta, muchas gracias. A ver, hay dos planos acá, a mi entender, y le pido su colaboración a Joel. Además, que por ahí tiene más elementos para contestarle a usted correctamente que yo. Pero, en mi opinión, en primer lugar hay que decir que todas las metáforas son rengas. Es decir, llegan hasta cierto punto y después tambalean. Cuando yo comparé con un papá que entrega a un hijo que cometió un delito, lo hice para mostrar que entregar no necesariamente es lo mismo que traicionar, sino que puede ser un acto de amor o de obediencia a la ley. Lo hice para mostrar ese punto. No para de algún modo dar a entender que Jesús hubiera cometido un delito. De ningún modo, porque eso contradice incluso lo que estuve exponiendo, que es que la entrega de Jesús, que la hizo Judas, porque los otros no se animaron y porque él resultó elegido, también la hizo en otro plano Dios Padre mismo, como dice la carta de Romanos. ¿Por qué? Porque es parte del plan de salvación que le fue anunciado al sumo sacerdote que con el don de la profecía se lo explicó a algunos de sus colaboradores en el Sanedrín. Entonces, responder por qué fue entregado Jesús. Quiero poner fe, hay que tirarla, Luca. Responder por qué fue entregado Jesús es una pregunta teológica muy buena y de muy alto vuelo. Yo entiendo que tiene que ver su entrega con el plan de la salvación, con que su sacrificio sirviese para difundir el llamamiento a retornar al Dios Padre para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que no es cometer un delito eso. Como dije, las metáforas son rengas. Usted tomó mi metáfora y dijo, pará, si esta metáfora aplica,
Entonces vos estás diciendo que cometió un delito. No. Lo que yo quise explicar con la metáfora es que entregar a alguien no necesariamente es un acto de maldad. Puede ser hasta un acto de amor y de respeto a la ley. Quise para diferenciar entre entregar a alguien y traicionarlo, que eso sí es una mala acción. ¿Queda respondido, señor Sí, Zamudio? sí, muchas gracias, Marcelo. De nada. Sí, adelante Mirta, que muteé porque justo yo estaba grabando la imagen, por eso. Adelante. Ajá. A mí lo que me está dando vuelta desde el comienzo de la charla es la frase de Jesús: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hay que interpretarla, ¿no? ¿Puedo decir algo? Adelante, Joel. Acá, bueno, se puede hablar mucho del tema este. Solamente quiero recordar de que Jesús colabora con esta. Jesús en Getsemaní le pide al Padre que pase a otro este paso de sacrificio. Pero si no puede, bueno, se la van. No es un masoquista que quiere ir a la muerte, pero sabe que tiene que ir a hacer un acto de sacrificio. Eso Jesús lo sabían. Después, los discípulos también sabían de que alguien tenía que entregarlo. Porque si seré yo, ¿cómo que eso seré yo? Como dice Marcelo, son una banda de delincuentes, que a uno de ellos tienen que sortearlo para ver quién le vaya a entregar. Es importante eso, y cae en la mano de Judas Iscariote, que cuando, una conclusión mía es que Judas Iscariote, cuando lo va a entregar, no estaba convencido o no sabía de que eso le iba a costar la vida a Jesús, porque cuando lo ve en la cruz, va y se suicida, no se olviden. Por más que el diablo esté adentro, él se suicida. No puedo soportar ese hecho que él lo ha provocado. Así que ahí son cosas para dialogar, ¿no? Bueno, además hay cosas que no quiero entrar más. Si surgen otras cuestiones, con mucho gusto, creo que tratar de responder. Pero esa es la idea. Todos sabían de que aquí había que hacer el sacrificio de Isaac. Isaac tenía 36 años cuando fue encadenado y atado por su padre para ir a ser sacrificado. Entre comillas, la misma edad que Jesús, ¿no? Porque Jesús dice en 32 años, pero si se comienza de que el periodo del año 0 no es el 0, sino que es el -4, estamos considerando que tenemos la misma edad. Esas son las cronologías que tenemos que tener en cuenta. Pero acá hay una entrega. Ibas a Caso de hablar Isaac, ibas a hablar de Isaac, justo. Estabas hablando de Isaac. sí, de Isaac, sí. Sí. De que Isaac también tiene 36 años y la edad de Jesús, que dice que tenía 32 o 33, de acuerdo a la cronología que se usa en aquella época, el año 0 o el año 1 de la era cristiana comienza en el -4. O fue un cálculo malo eh, de un cura que en el siglo I, siglo II hizo los cálculos de eso, cuando fue el año 1. Entonces, si fuera el -4, que ya está demostrado hoy de que fue un error, entonces Jesús tenía 36 años, como Isaac, ¿no? Bueno, y Isaac también tenía. La tradición judía dice que a Isaac, que un ángel agarró la mano a Abraham para que no lo mate, pero hay una tradición judía que sí murió. A Isaac, en el acto ese, que a pesar que no se le agarró el cuchillo, se le salió el alma, dice la tradición judía. Se le salió el alma. Y después le entró otra.
Pero si sale del alma, quiere decir que murió. De susto, de lo que sea. Eso es tradición judía, ¿no? Cosa que, si después pasa a Nuevo Testamento, ya es una cosa para dialogar también. Bueno, yo no quiero extenderme más, pero sí quería resaltar que acá había Jesús había, como dice Marcelo, que a los judíos le hablaba, a sus discípulos le hablaba directamente, no por parábolas, y les explicó qué es lo que tenían que hacer. Y ser discípulo de Jesús no es fácil. No solamente tienen que entrar su vida, sino que también tienen la vida de otros, o dejar que se lleven a sus maestros. Bueno, bueno, no quiero desarrollar más el tema ese, pero es un tema para dialogar y hay muchos aspectos de lo que sucedió en el acto de la entrega de Jesús, y por quiénes. Fíjense, perdón, los discípulos podían haber evitado que a Jesús fuera entregado, porque vino una comisión con los fariseos, cosa que es rara. Venían vinieron sacerdotes y algunos soldados romanos, agentes romanos, pero los discípulos eran 12, por lo menos, y había espadas, y había un celote quiere decir un combatiente. Podían haberse enfrentado a toda esa gente, no permitido. Más todavía, cuando Pedro le corta la oreja para que no lo entreguen, para que Jesús no sea entregado, Jesús mismo le pega la oreja de vuelta y le dice, vos no haga nada. Y los discípulos se dispersan. Y Jesús es llevado, ¿no? Así que hay que prestar atención también a esos detalles, ¿no? De que no es solamente Judas Iscariote. Bueno, año más. No quiero, si quieren, seguir un poco más. Sí, Aurora. Adelante, Sí, Aurora. ahí está. Gracias, Marcelo, por la exposición. Lo que decía Marcelo en cuanto a las diferencias de concepto, en cuanto a traición y entrega. Me acordé de un libro que se llama Hijo de Paz, y es la historia de un misionero y su misión trabajando en 2 tribus en África que tenían conflictos entre sí. Tal vez Daniel lo leyó o Ángel, y se acuerdan también de este libro. Y la manera en resolver las situaciones era la entrega del hijo, del primogénito. Es decir, cada una de las etnias entregaba al hijo. Y esa era la manera que tenían de resolver los conflictos. Entonces, cuando el misionero llegó a estas etnias y contó la historia de Jesús y del sacrificio de Cristo y cómo fue entregado, ellos realmente comenzaron a aplaudir porque era lo que los acercaba en esa entrega para resolver las situaciones, los conflictos, las peleas tribales que tenían entre ellos también, ¿no? Así que me acordé de esto. Como decía Marcelo, no siempre entrega es por un delito, tiene su lado positivo también, ¿no? Y creo que tenemos que entender 2 planos. Un plano espiritual, donde bien se mencionó, el Señor Jesús vino a cumplir una misión dada por el Padre. A mí me gusta la oración intercesora de Juan capítulo 17, ¿no? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Jesús sabía cuál era su misión. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado
en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es después sigue esta oración intercesora, ¿no? Entonces, realmente Dios había entregado a su Hijo por la humanidad, pero también hay un plano terrenal que usó el elemento humano para que se concretase esa entrega, ¿no? Entonces, esto es lo que explicaba Marcelo con respecto a también, bueno, los discípulos, Judas y temerosos. Y yo pensaba, ¿no? En esa pregunta, dice, ¿seré yo, Señor? Se comienzan a preguntar, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿No sería que también en el pensamiento de ellos alguien los amenazara para que pudiesen entregar? Entonces dice, a ver, ¿seré yo el que vengan a amenazarme para que le entrego? No sé, supongo, estoy hablando en el terreno de las suposiciones, ¿no? Y eran temerosos porque eran hombres, eran humanos, y cuando Jesús muere, después ellos se esconden porque tenían miedo también que les pasara algo a ellos. Hasta que después en el libro de los Hechos, cuando es el comienzo y viene el derramamiento del Espíritu Santo y comienza el Pentecostés y comienza la vida de la iglesia primitiva, ellos tienen otra actitud, ¿no? Entonces, la iglesia se fundamenta porque ellos son empoderados por el Espíritu Santo, estos que el Señor les había dicho que vendría un consolador. Yo me voy, dice en Juan 14, pero voy a enviar un consolador que los va a capacitar, a empoderar, para que ustedes continúen con la misión que yo he tenido. Y entonces acá en esta oración intercesora que es muy linda, él transfiere esa misión a sus discípulos también. Y lo vemos después en el libro de los Hechos, cómo comienza la iglesia primitiva, ¿no? Aunque ellos habían sido perseguidos, pero vemos la valentía que tienen para seguir comunicando todo lo que habían recibido de parte de Jesús. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Yo quería agregar un comentario que es interesante que en latín, que fue uno de los idiomas, el idioma principal prácticamente de muchos siglos de la traducción de la Biblia, inclusive del hebreo al latín y del griego al latín, la palabra que se traduce como en tradición, que es entrega de una tradición a otro, o traición, tienen la misma raíz, tradere. Y eso también puede haber ayudado, en lo que comentaba Marcelo, a que justamente un término en latín que se puede traducir de dos maneras, depende del contexto, también se haya utilizado en este caso, además de lo que ya Marcelo dijo, ¿no? Me pareció interesante recordarlo. ¿Alguien más? Danielito. Sí, evidentemente hay una cuestión acá con el verbo paradidomi, que se traduce como entrega, una palabra compuesta entre para, la preposición para, que quiere decir al lado de, paralelamente o de costado de, lateralmente a y así. Aparece 121 veces esta palabra paradidomi en el Nuevo Testamento, y didomi es una palabra que tiene un sentido no restrictivo, sino muy amplio. Quiere decir como dejar a un lado, regalar, dejar regalado, eh, tirar algo, y entonces no excluye el sentido de traición. Si uno podría seguramente usar paradidomi para usarlo en el sentido de traición, con la malevolencia que eso tiene en diferencia con simplemente entregar, en el sentido de el padre que entrega a la novia. Digo, para que Marcelo le aporto otra metáfora, para que entonces nos cascoten más colectivamente. Yo estoy muy contento por la presentación de Marcelo, porque festejo, y este es un motivo muy importante para mí, para estar en este grupo,
de que otras cosas que escucho por primera vez en mi vida sirven como un estimulante para el pensamiento, no para hacer tambalear la fe, sino para ver las cosas desde todos los lados posibles. Eh, quería decir que me sorprendió, por ejemplo, el pensamiento de que hay una influencia o influencias distintas en el sentido de llevar un sentido de culpa sobre el pueblo judío de la conducta, para mí, personal de Judas, que es muy evidente que es personal porque se lo nombra más que con cualquier otra circunstancia de la vida de él, salvo en Juan que se menciona que él se afanaba plata de lo que le habían encargado. El siglo pasado hubo un organista que yo admiro hasta el día de hoy, fue el mejor organista de todo el siglo XX, que fue el doctor Albert Schweitzer, que además de ser médico, fue un cristiano que tenía ideas locas en teología, pero que era un tipo consagrado y entregado y se fue a vivir al África y en el África ayudó a curar como era médico un montón de personas enfermas, pero además se construyó un órgano de tubos hechos con cañas de bambú que él mismo hizo. Era uno de estos locos creativos y magníficos. Y él en teología tenía esta idea de que, y que me había sorprendido hace un siglo pasado, él tenía la idea de que Judas en el grupo apostólico, como él vio las cosas que hacía Jesús, la autoridad que tenía aún sobre la vida y la muerte, a él le pareció razonable venderlo a Jesús. Esto decía Schweitzer, ¿eh? No tengo el WhatsApp de él. A él le pareció que podría venderlo como un esclavo. De hecho, se menciona específicamente que el precio que Judas cobró fue 30 piezas de plata, que desde el Antiguo Testamento era un precio más o menos estándar para un esclavo. Y él dice, él decía que aparentemente lo que hizo Judas fue, yo lo vendo, me saco 30 piezas de plata, pero Jesús no lo van a poder matar porque él mismo da vida. Y que entonces cuando vio que efectivamente Cristo no estaba colgado en la cruz, cuando murió en la cruz, ahí se le desmoronó la estantería a él y arrepentido fue y se ahorcó. Eso es lo que él decía. Yo creo que habría que seguir charlando este tema, como decía Marcelo recién, y los temas colaterales que vayan saliendo, justamente porque hay cosas que están ahí en ese relato de la muerte de Cristo que según el resto del Nuevo Testamento, evidentemente tienen como modelo de salvación el viejo sistema, digamos, viejo para la época de Cristo en su concepción teológica cristiana, de salvación, que lo hacía el cordero, pero no un cordero suicida, sino un cordero que un sacerdote mataba y sacrificaba en un sacrificio que necesitaba a ese sacerdote. Así como Marcelo sugirió, por lo menos yo lo entendí así, de que de alguna forma alguien tenía que reemplazar a ese sacerdote que entrega al cordero haciendo la entrega de Cristo, tarea, por supuesto, que hubiera sido de un gran disgusto para la persona que lo tuviera que hacer, aunque fuera cumpliendo los planes de Dios. Gracias por dejarme participar y pensar un poquito. Bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Hola, Sí, Jacqueline. Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, agradecerle a Marcelo, como siempre, la invitación y pensaba ahí en término, perdón, didomi, que también en griego sería también como consentir. Y me llama la reflexión todo lo que dijo Marcelo y todo lo que dijeron todos, la señora también que me precedió, que tiene que ver también con la trilogía Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo y el plan de salvación y de mensaje a la humanidad que tiene que ver con nuestra felicidad y la redención y la salvación de esta humanidad, ¿no? Digo, como síntesis de lo que decía Marcelo,
que si sabía o no sabía, si conocía o no conocía, si estaba dispuesto, si consentía o no, yendo al término este que mencionaron ahí, que tiene traducción, que es griego y puede tener esa traducción también de consentir, de consentimiento. Así que bueno, agradecer la exposición a Marcelo, muy rica como siempre. Bueno, él tiene siempre la buena predisposición, incluso participa a veces en mi programa, que bueno, este año no reactivé por temas de que fui mamá, pero bueno, siempre trabaja muy arduo y muy focalizado a estos temas que de alguna manera yo creo que por dogma, por creencias, por cuestiones milenarias, a veces cuesta tener una mirada amplia y más abierta sobre lo que él plantea, porque lógico, estamos hablando de distintas confesiones y creencias que vienen de hace mucho tiempo y ya dogmas establecidos. Entonces, lógico que abordar estos temas con otra mirada, con otro cristal, complica a veces un poco la interpretación o lo que, bueno, quiere significar el expositor, que para mí fue muy claro y muy preciso dentro de lo que él está planteando, ¿no? Como novedoso. Así que bueno, gracias Marcelo, gracias a todos por tenerme en cuenta, siempre invitar y participarme de todo lo que él hace, ¿no? Eso nada más y bueno, bendiciones a todos. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? Si no, vamos cerrando. Marcelo, avanti, desmútese. Ah, pensaba que querías decir algo. Sí, Sí, bien, sí. adelante. No, quiero en primer lugar agradecer a todos los que han participado, porque cada uno me ha dado también para pensar, para reflexionar. Y quiero, como para terminar de cerrar la exposición de hoy, aclarar que acá el tema no es fundamentalmente de interés académico, no es una cuestión puramente semántica la que está en juego, que si es entregarlo o es traicionarlo lo que hizo Jesús, lo que hizo Judas a Jesús. No es una cuestión puramente de interés académico, no estamos hablando de palabras. Estamos hablando de las emociones que esas ideas, volcadas a través de esas palabras, despiertan, fundamentan. Este es el punto para mí importante. O sea, hace unos años, charlando con el rabino Simón Mogilevsky, que era rabino en la sinagoga de la calle Libertad, intercambiando ideas con él sobre este trabajo de leer las Sagradas Escrituras cristianas como judío, en cuanto judío, desde la tradición interpretativa y la cosmovisión judía, que este es mi abordaje, y él me decía, mire, las creencias del otro no se discuten, pero las interpretaciones se pueden compartir. Palabras muy sabias para mí, que en su momento me dieron aliento para seguir. Y acá de lo que se trata no es del credo de ninguna iglesia cristiana que incluya en su credo, junto con que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, incluya que Judas traicionó. No, viene por otro lado. Tampoco está en las Sagradas Escrituras, como vimos en el texto no está. Es la tradición interpretativa, que sí tiene algo de dogmático, que pone al lector en una posición mental de entender que Judas, en representación del pueblo judío, es el paradigma del traidor, el arquetipo, perdón, del traidor. Y este punto es el que para mí lo vuelve tan importante e interesante. Y aquí me alejo del pensamiento un poco de Joel, que es más puramente teológico y no le interesa tanto esta perspectiva, creo, aunque la reconoce, no es ajeno a ella. Pero mi interés está más en este punto, en que
sin notarlo, estamos, al aceptar la idea de que Judas traicionó a Jesús sin cuestionarla, estamos aceptando gato por liebre, estamos metiéndole a las Sagradas Escrituras un significado que no dicen, estamos diciendo otra cosa que lo que dice el texto, y lo estamos haciendo manipulados por la presión de una tradición interpretativa desjudaizante de la enseñanza de Jesús, y que es una enseñanza del desprecio hacia el pueblo judío, que se metió eso en la tradición interpretativa cristiana, que predominó en ella durante casi 2 milenios, y entonces es lógico que judío o cristiano, vivimos todos en este planeta y en esta época, nos cueste sacarnos esas anteojeras y ver lo que el texto dice. Por eso el interés y el énfasis en que si es esta palabra o la otra, por lo que significa emocionalmente que uno lo lea asá o así. Eso quería aclarar. Y de nuevo muchísimas gracias a todos y a cada uno por sus aportes. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a tener la oración. No sé, Mónica Franco, ya nos estás visitando por lo menos 2 veces. No sé si puedes leer la oración que voy a poner en pantalla. Así A ver, intentamos. compartimos. Muy bien. ¿Está? Ahí está. Está chiquita. A ver, Muy ahora chica. sí. Ajá. Ya está, ahora sí. De paso, un saludo a Joel también. Un grato Gracias, igualmente. momento de verlo. Bien, oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Muy Muchas linda gracias. oración. Muchas gracias y Amén, amén. nos estamos viendo el martes próximo, Dios mediante. Señor. Gracias, Dios mediante. bendiciones Muchas para gracias. todos. Bendiciones. Muchas gracias.